Hola a todos y bienvenidos a Soulful Vibes Podcast. Mi nombre es Selma y yo soy tu host. Y últimamente yo he estado en una etapa de aceptación de mi toddler, de mi nuevo hijo que ahora es un toddler. Arturo tiene casi 3 años y definitivamente cada vez que se hace un software update se complica todo un poquito más. Si tienes hijos, yo creo que sabes de lo que estoy hablando. Si tu hijo todavía no tiene 3 años o si no tienes hijo, te voy a explicar un poquitico. Cada vez que hay un software upgrade, las conexiones en el cerebro de los niños cambian y un software upgrade puede ser cuando empiezan a tomar en cuenta un poco más su alrededor, o cuando empieza a ser un poco más empático, o cuando empieza a decir más palabras. Pues ahora estamos en la etapa de las emociones. Tenemos muchos mood swings, muchos episodios de ira, y eso es perfectamente normal. Pero viendo todos esos cambios, hay algo que a mí me ha impresionado, que me ha sorprendido y me dejó observando que no ha cambiado, y es el miedo. Me refiero, los niños normalmente tienen su miedo inherente, que lo traen desde que nacen, y es ese miedo o necesidad de estar siempre con el cuidador primario. Eso puede ser papá, mamá, quien sea, pero necesitan sentirse cuidados y protegidos. Hay una razón científica por eso, yo lo voy a explicar un poquitico más adelante, pero hay otros miedos que no lo tienen, que no, simplemente no está, y me pongo a pensar, ok, ¿por qué él no tiene esos miedos? ¿Por qué yo sí? ¿Y cómo fue que yo los agarré? How did I catch them? Así casi como una gripe. Porque yo lo veo a él probando cosas, experimentando cosas. Sí hay cosas físicas que no le dan miedo, pero me he dado cuenta que también a nivel emocional y social, muchas cosas que no le dan miedo. Y si hemos visto a los niños, le dan más importancia a su creatividad que lo que pueden pensar la otra persona. Le dan más importancia a ellos disfrutar el momento de versus, literal, qué pueden pensar las otras personas. Y me pongo a cuestionarme, me empecé a cuestionar y entré y me fui por un hoyo ahí en investigación de por qué pasa eso. ¿Por qué es que nosotros vemos cosas y nos empieza a dar miedo y es un miedo paralizante? Entonces ahora vamos un poquito para atrás. Cuando teníamos nuestros ancestros en la época neandertal, el peligro era muy físico, ya sea que teníamos depredadores o tribus rivales o temas ambientales. Eran miedos muy físicos. Y a medida que fue evolucionando la sociedad, empezaron a ser miedos también un poquitico más abstractos y sociales. Y el tema con esto es, que ya siguiéndonos a la ciencia del asunto, nuestro cerebro reptiliano está hecho y su función es que nosotros sobrevivamos, la supervivencia. Esto significa que, por ejemplo, cuando los bebés son pequeñitos, saben que deben estar cerca de su progenitor o de su cuidador primario, porque si lo dejan durmiendo afuera, en el campo, en el bosque, viene un tigre o lo que sea y se lo come. Entonces, su instinto de supervivencia es estar siempre bien pegados de sus cuidadores. Y nuestro cuerpo, también yéndonos en ese momento, cuando vivíamos selva, bosque, todo eso, nuestro cuerpo nos prepara para cuando vemos un peligro. O sea, cuando vemos, no sé, viene un oso a comernos, eso le manda, lo que tú ves, le manda señales al cerebro, se activa la adrenalina, se activa el sistema nervioso simpático, que es para uno correr o pelear o frizarse. El tema que yo me he dado cuenta, y que también en mis investigaciones para preparar este episodio, es que ver un oso le mandó toda esa señal al cuerpo. Un oso es un peligro físico. El tema es que ver un email, una llamada, algo más abstracto de la sociedad moderna, le manda la misma señal al cuerpo de que estamos en peligro.
Y puede que algo que quizás no necesariamente afecte tu salud física o que algo no necesariamente sea de vida o muerte, tú lo sientas en tu cuerpo como de vida o muerte. Una de las cosas por las que yo quería preparar este episodio es que yo me puse a analizar mucho también cuál ha sido mi experiencia con el miedo y dónde yo he tenido ese miedo paralizante y qué yo he hecho. Y en el libro que me estoy leyendo ahora, que se llama Manifest, yo siento que ella lo explicó tan bien. Y voy a poner el ejemplo de hace varios años, en 2014, cuando yo volví de hacer mi maestría, yo decidí emprender. Yo dije, yo voy a emprender porque es lo que yo siempre he querido. Yo tenía un miedo enorme, o sea, de verdad era mucha ansiedad. Hay un aspecto diferente, es que en ese momento yo estaba sola. Ahora que desde que ya yo estoy en tu tierra y tú tienes una comunidad que nunca vas a estar sola, pero en ese momento yo estaba alone pechugón y yo tenía un miedo tan paralizante que yo no hacía nada. Yo duré meses y no hacía nada por mi negocio. Nada. ¿Y qué yo hice? Cuando yo me empecé a sentir que esto era algo que quizá podía afectar mi supervivencia, lo empecé a sentir porque no iba a pasar. O sea, yo en ese momento vivía con mi mamá, por suerte tenía que comer. Yo decidí, no, me voy para lo seguro y lo conocido, que era emplearme. ¿Por qué lo digo así? Porque tu cerebro, como un método de supervivencia, es vámonos a lo que sí conocemos, a lo que ya sabemos cómo puede pasar, aunque no necesariamente lo conocido sea lo mejor para ti, pero sí es lo que en tu cerebro llama seguridad. Yo me volví a emplear y ahí como que más o menos respiré un poco, pero eso es algo que yo he visto que pasa a mucha gente y a mí también esto es algo que a muchas personas que me escriben yo veo que les pasa. Y por eso este episodio, bueno, es dedicado a mi Selma de ese momento que yo estaba en pánico, pero también es para darnos cuenta que sí, efectivamente, el miedo es algo que siempre va a estar ahí cada vez que queramos hacer algo nuevo. La única forma en que nosotros vamos a dejar de sentir miedo es literal quedándonos en el mismo sitio siempre, en nuestra zona de confort. Porque es lo conocido y tu cerebro dice, bueno, lo conozco, así como dice el refrán, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Esa es como la reacción del cerebro. Si tú eres esa persona que sí quieres más, que quiere crecer más, entonces toca encontrar las herramientas para manejar el miedo y es un poco lo que vamos a hablar hoy. Y esto solamente me recuerda una frase de Nelson Mandela, que en realidad yo no sabía que era de Nelson Mandela. Yo la escuché por primera vez en la película de Anne Hathaway, The Princess Diaries, que yo amo esa película. Bueno, la frase es, aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Y ahora yo te voy a dar algunos truquitos donde tú puedes empezar a conquistar ese miedo para cada vez sentirte más tranquila al momento de tomar decisiones que te pueden sacar de tu zona de confort, que el miedo se va a activar, pero que tú le puedes decir, miedo, ahora no, déjame yo hacer esto, y que no te paralice. Entre las cosas que puedes hacer, número 1 es relajarte y tranquilizarte y calmar tu sistema nervioso. Cuando tenemos miedo, el sistema nervioso se activa, fight, flight or freeze, y lo que queremos es activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de la relajación y de estar calmado. Esto lo puede hacer a través de la meditación, de respiración, de yoga. Y yo te diría que cuando vas a tomar una decisión que te da miedo, aún apoyarte más en eso. Quizás buscar, literal, respiraciones para relajarse en YouTube, la puedes encontrar. Y empezar a usarlas. También informarte y educarte sobre el tema en cuestión. Y te voy a dar mi ejemplo de cuando yo me iba a mudar a Panamá. Yo vivía en República Dominicana, tenía a mi novio que me dijo, Selma, ¿nos vamos para Panamá? Yo dije, sí, pero yo me iba sin un trabajo a Panamá, a vivir con una persona que yo nunca había vivido. Y dije, ok, aunque tengo miedo, ¿qué yo puedo hacer? Y empecé a investigar. Busqué muchos artículos online de cómo es mudarse de país, cosas a esperar, cosas que podrían pasar.
También cómo es empezar a convivir con una pareja. Yo empecé a investigar mucho sobre eso. Y también a todo el mundo con el que yo me encontraba, yo le decía, hola, ¿cómo estás? Me voy a Panamá. Que yo conozco a fulana de tal. Yo le pedí el teléfono y yo le escribía a fulanita de tal. En el momento en que yo llegué a Panamá, aunque efectivamente no conocía a mucha gente y no conocía la ciudad, pero tenía una idea. O sea, no llegué en cero, sino que yo tenía más o menos una idea. Y empecé a hablar con personas y pedía referencias, recomendaciones. Y eso me ayudó a calmar el miedo y no echarme para atrás, porque yo de verdad no me quería echar para atrás, pero el miedo estaba. Y para mí la educación y la información es parte clave, por lo menos para mí, de calmar el miedo. Calmar el miedo. También, y esto lo decía mi mamá en una llamada que tuvimos ayer, es una llamada de entrenamiento para las nuevas líderes que están emprendiendo en el equipo, que justo ayer estábamos hablando de la autoconfianza. Y algo que de verdad empieza a pasar desde que tú, a pesar del miedo, tomas acción, y es que tu autoconfianza sube altísimo. Y yo creo que a todos nos ha pasado cuando nos arrepentimos por no haber hecho algo por miedo, pero también lo opuesto, cuando sentimos ese orgullo de que a pesar del miedo que yo tenía de hacer tal cosa, lo hice y me di cuenta que no fue un miedo tan paralizante o no me morí como yo pensaba que me iba a morir, porque eso es lo que pasa con el miedo. En el cuerpo se siente genuinamente como si tu vida se fuera a acabar. Y no es así. Nuestra mente tiene que mandarle las señales al cuerpo y decir, espérate, tú vas a estar bien. Sientes miedo porque es nuevo, no lo conoces, pero tú vas a estar bien. Y aquí es que viene la lección que mi mamá estaba diciendo en la llamada de ayer, y es habilidades para afrontar el miedo. Habló también mucho de las técnicas como es Fear Therapy, que es literal exponerte a eso que te da miedo. Y ella puso el ejemplo de que cuando empezamos en doTERRA nos da miedo hablar con las personas sobre los aceites esenciales. Entonces, ve a donde una persona que tú le vas a ofrecer los aceites y que tú sabes que te va a decir que no. Esa es la tarea. Y yo me puse a analizar, no recuerdo si fue mi esposo que dijo o qué, que por algo es que a los mormones normalmente le va muy bien en los negocios porque están expuestos desde muy jóvenes a ese rejection therapy, porque deben ir a hablar de la religión casa por casa y reciben muchos nos. Entonces ya en el momento en que emprenden, no les afecta tanto ese no. Así que decide ver qué, o ve pensando en lo que vas escuchando este episodio, qué cosas tú podrías empezar a hacer para exponerte a ese miedo y hacerlo. Porque a menos que sea, no sé, tirarte de paracaídas, posiblemente lo que te da miedo no te va a matar. No te va a matar. Sientes como si sí, pero no. Establece límites con la tecnología y con los medios de comunicación. Y esto yo lo veo demasiado con personas que quieren empezar a hacer algo y empiezan a investigar que fulanita tiene 10 años haciéndolo y yo nunca lo voy a poder hacer como ella, entonces por ende nunca voy a empezar a hacer nada. O sea, cuando yo quiero crear contenido, yo literal no veo redes sociales. Trato de hacer contenido sin ver redes sociales antes de, y así realmente inspirarme y no caer en la comparación, porque desde que uno empieza a caer con la comparación, inmediatamente viene ese miedo de es que yo no lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer igual que ella, no sé qué más, y no lo haces. Esa es la tendencia que yo he visto, de que este tipo de miedo normalmente paraliza bastante y no es lo que queremos. Así que si tienes que poner límites con eso y límites con personas también, en el sentido de que si son un grupo de personas que todas se quieren lanzar juntas, pero todas tienen el mismo miedo y ninguna se termina de lanzar, de repente sería bueno que tú busques personas que ya se han lanzado o personas que han hecho eso que tú quieres hacer y lo haces. Por ejemplo, cuando tú vas a viajar a un país nuevo o a una ciudad nueva, por lo menos yo, investigo, las personas que han ido, ¿qué recomiendan hacer? Las personas que lo han hecho, ¿qué recomiendan? Y uno inspirarse de personas que ya pasaron por ese proceso. Y esto se linkea con mi último tip de cómo uno poder tomar control sobre el miedo, y es busca apoyo social y, si se necesita, apoyo profesional. Porque definitivamente cuando uno tiene miedo, lo que uno quiere es dejar de hacer lo que sea que uno vaya a hacer. Y cuando tú tienes ese apoyo, las cosas cambian. Lo digo por experiencia. Cuando yo
en Panamá fue que yo empecé con Soulful. Decidí, ok, me voy a lanzar, quiero hacer esta página. Yo le dije a mi esposo, yo no sabía crear nada de contenido, yo no sabía nada de Instagram. Yo le dije a mi esposo, yo quiero empezar a compartir de bienestar. Y él me dijo que sí y me apoyó. Yo voy a empezar a hacer mi podcast sin saber hacer podcast. Yo investigué todo y lo empecé a hacer sola. Y el apoyo de él ha sido clave. Y después en doTERRA, que ha sido como la escuela más grande de crecimiento personal que yo he tenido, en momentos donde el miedo me quiere ganar, tener el apoyo de mi equipo me hace seguir a pesar del miedo, me hace querer seguir lanzándome y creciendo y salirme de mi zona de confort. Porque al final del día, todas las personas que vemos haciendo cosas maravillosas en el mundo, no es que no tienen miedo. Tienen miedo. Posiblemente tienen mucho miedo. Pero no dejan que el miedo las paralice. Sino que se hacen amigas de ese miedo. Y dicen, ok, este miedo me está diciendo que efectivamente hay un peligro. O este miedo me está diciendo que es algo nuevo para mí. O gracias miedo por quizás ponerme a buscar los puntos ciegos y en esto que me voy a lanzar, aún con miedo, pueda tomar medidas adicionales. Y espero de verdad que este episodio te inspire a hacer eso que quizás te da miedo hacer, pero que lo hagas. Y si te gustó, por favor, déjame un emoji de esos del brazo fuerte en cualquiera de mis posts en Instagram para saber que te gustó y compártelo con más personas que tú sabes que le pueden sacar mucho provecho a este episodio. Mil gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Chao.